Sí. Ya, ok, a ver, voy a compartir mi pantalla. Ya, me confirman cuando veo mi pantalla, por favor, para iniciar. Ya, ya. Este, eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de lo que es diagnóstico de fallas en la transmisión. Bueno, como ya mencionaba, mi nombre es Daniel Escobedo Flores y yo estoy, bueno, ya varios años metido en el área de sistema de potencia en el sector de transmisión. Entonces, si algo es de lo que conozco, sé y me estoy especializando, es especialmente todo lo que es análisis de fallas en, propiamente en líneas de transmisión, subestaciones, etcétera, ¿no? La parte de la transmisión es dentro del sector eléctrico es donde ocurren los fenómenos más interesantes, ¿no? Como para un ingeniero electricista, ¿no? Es bastante dinámico, hay bastante que explorar, que estudiar, que aprender, eh, y con el avance de la tecnología que va de la mano, se descubren nuevas cosas. Es bastante dinámico, ¿no? No es nada mecánico y ¿para qué no? Es, eh, es bastante gratificante meterse en estos temas, ¿no? Voy a poner pantalla completa, a ver. Ya, ya. Si tienen alguna pregunta, no tengo ningún problema en que me interrumpan y todo eso, ¿ya? En la agenda de hoy vamos a hablar un poco de lo que es sistema de transmisión como parte introductoria, componentes de un sistema de transmisión, también la parte básica, tipos de falla en una línea de transmisión. Acá sí un poquito vamos a ahondar en este tema. De igual manera en la parte de protección de una línea de transmisión. Y finalmente las conclusiones, ¿no? El resultado, ¿no? La estadística de fallas en línea de transmisión, ¿no? Que esto viene a ser data del CODES, ¿no? Es una data que es pública, ¿no? Cualquier persona lo puede ubicar ahí en el CODES, ¿no? Si quieren hacer algunos trabajos sobre tema de análisis de datos, sobre este tipo de información, lo pueden encontrar ahí, ¿no? ¿Sí? Vamos a hablar entonces un poco sobre lo que se tiene, el histórico, vamos a hablar un poco también de la parte eléctrica, tanto en tipo de fallas como en las protecciones, ¿no? Y esta parte introductoria, ¿no? Ya. Entonces, esto es lo que se viene dando aquí, al menos en Perú, ¿no? Todavía no hay un cambio. A partir del 28 recién se va a ver cambios en, en el sistema un poquito más fuertes, ¿no? Pero todavía se está preparando toda la regulación para esos grandes cambios que vienen, ¿no? Tenemos lo que es generación, transmisión y distribución, ¿no? Eh, lo que vamos a ver el día de hoy está abocado netamente en la transmisión. Entonces, ustedes saben que hay centrales de generación, ¿no? Hidroeléctricas, termoeléctricas. Esas termoeléctricas están, su combustible puede ser ya sea gas o diésel. También hay centrales que son dual, ¿no? Pues a gas o diésel, ¿no? También las tenemos acá, ¿no? Ya no hay centrales a carbón, ¿sí? La última que había estaba ubicada en hidro, eh, pero ya no están despachando, ¿ya? Y de ahí las nuevas bueno, no nuevas, ¿no? Sino ya que poco a poco están incorporándose al sistema, pero con una gran cantidad de potencia, en hacer las centrales solares y las centrales eólicas, ¿no? Básicamente de eso se compone el parque generador aquí en el país, ¿no? De ahí toda esta energía que generan estas centrales mediante transformadores, porque estas centrales, sobre todo las eléctricas, termoeléctricas, generan a cierto nivel de tensión, no estamos hablando de 10 a 15 kilovoltios, ¿no?
Nosotros para entregar toda esta energía hacia los centros de consumo necesitamos un equipo especial, ¿no? Como son los transformadores, ¿no? Para elevar esa tensión y poder transmitir toda esa potencia a través de largas distancias, ¿no? ¿Ya? De igual manera, las centrales solares y las centrales eólicas, ellos generan, por ejemplo, la central solar en media tensión y de igual manera las centrales eólicas, ¿no? Se juntan, hacen grupos eh, y mediante un trafo ya elevador, al final de la subestación, se conectan a través de la red, ¿no? De igual manera que estas de acá. La diferencia es la masa. Estas centrales convencionales tienen masa, tienen inercia. Estas de aquí todavía no, ¿no? Mediante la electrónica de potencia pueden lograrlo, sí, pero todavía no está normado y todavía no está en operaciones, ¿no? Poco a poco se va a ir dando ese aspecto, ¿no? Ya la parte de distribución, nosotros acá en el país, no sé si sepan, tenemos 14 áreas de demanda asociadas a distribución que vienen a ser esas áreas de demanda. Por ejemplo, en Lima tenemos el área de demanda 6 y 7, si no me equivoco, que vienen a ser tanto Plus Energía como Luz del Sur, ¿no? En el norte, desde el norte hasta el sur, viene así numerándose, ¿no? Área de demanda uno, 2, 3. Por ejemplo, el área de demanda uno viene a ser toda la parte de Tumbes, ¿no? Toda la parte de Talara, la parte de Piura, ¿no? El área 2, y así va a ir bajando, ¿no? A lo largo de todo el país. Son 14 áreas de demanda, hay 14 distribuidores eh, a nivel nacional, ¿no? Y de ahí, bueno, también están los clientes libres, ¿no? Estos clientes libres no necesariamente se conectan a las redes de distribución, pueden conectarse también a las redes de transmisión de acuerdo a su potencia, ¿no? Entonces, como vemos, es un sistema bastante en un solo sentido, ¿no? Generas y consumes lo que generas. Esta es la manera tradicional y la que hoy en día se viene dando, ¿no? Por más que en la red de transmisión esté enmallada, hayan varios corredores, todo va de un inicio hacia un fin, ¿no? Ya a futuro viene a darse estas redes ya inteligentes, ¿no? Si bien es cierto, esta es como una red local, esta es una ciudad, pero poco a poco este concepto va a ir interiorizándose dentro de cada eh, área de demanda considerable en potencia, ¿no? Quizás eh, comiencen con pequeñas redes así, ¿no? Smart, y se vayan puede llegar acá inclusive hasta Lima, ¿no? Esto ya es lo que se da a nivel mundial, ¿no? Que todo esté conectado, ¿no? Que no haya solo un flujo unidireccional, ¿no? Ahora, ¿esto en qué impacta? Esto sí impacta, ¿no? En la línea de transmisión, ¿no? ¿De qué manera impacta? En el sentido de que si antes tú generabas 100 megavatios y consumías 100 megavatios, por tu línea pasaba más o menos esa potencia, ¿no? ¿Ya? Ahora, con estas redes inteligentes que son ahora futuro, no necesariamente va a ser así, ¿no? ¿Por qué? Porque la propia generación puede estar dentro, ¿no? Pueden abastecerse como redes locales, ¿no? Entonces, ya también el flujo unidireccional puede cambiar, ¿no? Puede ser bidireccional, también con el aumento de energías renovables se puede lograr ello. Entonces, ya para el tema de eh, las protecciones en línea de transmisión pueden cambiar y pueden variar, ¿no? ¿Sí? Creo que tengo una consulta. A ver, a ver. Ah, ¿dónde está? No veo el chat. Ya. Ya lo ubiqué. Verónica comenta, sistema de almacenamiento y distribución, ¿cómo podría incluirse? O sea, en realidad todo lo que nosotros vemos ahorita a gran escala es porque inicialmente ya lo han hecho en pilotos en pequeña escala, ¿no? ¿Sí? Y por ejemplo, una red local, ¿no? O sea, que, digamos, eh, puede ser, no sé, la demanda
del área de zonas alejadas, como Puquio, quizás Lilipat, o sea, hay cargas demasiado alejadas que ya llevar una línea de distribución no sale rentable al distribuidor, ¿no? Para el distribuidor no le es rentable llevar, construir grandes alimentadores, ya sea de 23 kilovoltios, 60 kilovoltios, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Y también no les remunera, ¿no? Ellos son, obviamente son inversionistas, tiene que haber un retorno. eh, si no es rentable, entonces, ¿cómo hacen? No podemos también dejar de atender eso, ¿no? Sin embargo, hoy en día se lleva así, ¿no? O sea, es pérdida, ¿no? Pero no necesariamente eso va a ser así, ¿no? Ya en Smart Grid, pueden colocar paneles, pueden colocar no sé, turbinas así, eólicas, pero el problema de estas energías renovables no convencionales es la fluctuación, ¿no? Que tiene bastante intermitencia, ¿no? Ahora, todo eso con baterías se puede almacenar, ¿no? Entonces tú puedes disponer en los momentos donde no tengas toda esa energía, o aparezca una nube y no hay generación, puedas ahí, ¿no? Es algo complementario, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces, todo a pequeña escala ya se ha realizado, ¿no? Ahora lo que ya hay hoy en día es lo que se está llevando a gran escala, a sistemas de potencia, ¿no? Pero inicialmente todo se ha ideado a pequeña escala, ¿no? A redes pequeñas, ¿no? Y por ejemplo, lo que pasa es que en otros países el tema de la calefacción es bastante, es como el agua, ¿no? No pueden vivir sin calefacción, ¿no? Tanto para el calor o el frío, ¿no? Porque son condiciones muy, muy, muy extremas, ¿no? Entonces, el consumo en esas ciudades es bastante grande, ¿no? Y ellos tienen otros problemas, ¿no? Que quizás nosotros no tenemos, ¿no? O sea, nosotros acá normal, ¿no? La temperatura es normal, ¿no? Pero en otros lugares pasan los 40 grados, cae a -20, -30 grados. ¿Cómo hacen? Necesitan energía para, para poder realmente trabajar y todo eso, ¿no? Entonces, ahí es donde ellos crean, bueno, tienen otros sistemas eléctricos que puede suplir esa energía, ¿no? Ya. Ahora, dentro ya de la parte de los componentes de un sistema de transmisión, el convencional, que es lo que tenemos hoy en día acá, ¿no? Viene a darse las líneas que es que se han elevado su nivel de tensión y están llevando toda esa energía hacia los centros de consumo, ¿no? Pero a veces llevar toda esa energía a través de largas distancias, por ejemplo, desde el Mantaro hacia la zona sur del país, que es Arequipa, estamos hablando más de 600 kilómetros, es necesario a veces una subestación intermedia, ¿no? Eso sí, nosotros acá estamos hablando eh, a nivel de una conexión de alta tensión en una red AC, ¿no? En corriente alterna. Si fuese una red en corriente directa sería diferente, ¿no? No habría necesidad de una subestación, de algo intermedio, ¿no? ¿Ya? Pero a nivel de alta tensión, de lo que es AC, sí necesita subestaciones porque se producen varias pérdidas en el sistema, ¿no? Y también por un tema de que no es factible llevar tanta potencia por una línea de alta tensión, ¿no? En, en AC al menos, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos líneas en AC en niveles de 500 kilovoltios bastante con una gran distancia, ¿no? Más de 300 kilómetros, casi más, superan los 400 kilómetros inclusive. Pero o sea, la distancia real para llevar toda esa energía es mucho más, ¿no? Entonces, aparecen estas subestaciones, algunas que se llaman de paso, ¿no? Por ejemplo, los tipos de subestaciones, ¿no? Esto sería una subestación de paso. ¿Por qué? Porque simplemente como un descanso, ¿no? Hay compensación reactiva para elevar los perfiles de tensión, porque a través de la larga distancia, a veces toda esa potencia puede producirse pérdidas, se cae la tensión, etcétera, ¿no? Hay otros fenómenos que se presentan en una red AC en alta tensión, ¿no? Ya. Otro tipo de subestaciones en un sistema de transmisión, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? De la generación, ¿no?
elevan la tensión de 13 kilovoltios, 14 kilovoltios hacia 220, ¿no? Y por ahí transmiten, ¿no? ¿Ya? Llegamos a esta subestación y acá distribuyen, ¿no? Pero para distribuir también yo necesito todo lo que he elevado, necesito bajar, ¿no? Entonces, hay subestaciones elevadoras o reductoras y también hay subestaciones de paso, como esto acá, ¿no? ¿Qué más? Hay subestaciones, bueno, básicamente serían esos tipos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante en una subestación? El equipo más caro a veces de una subestación viene a ser el transformador de potencia. Entonces, ahí sí hay que tener bastante cuidado a nivel de protecciones, ¿no? Por eso que el transformador de potencia tiene tanto protecciones eléctricas como protecciones mecánicas, ¿no? Es un equipo bastante caro, ¿no? Si falla un transformador y es el único, puedes dejar sin energía por un buen tiempo a toda una ciudad, ¿no? Es bastante peligroso, ¿no? eh, ese, ese equipo, ¿no? ¿Ya? Entonces, los componentes de una subestación, bueno, hay varios tipos de subestaciones, ¿no? Hay subestaciones a intemperie, hay subestaciones encapsuladas como tipo GIS, ¿no? No va a haber una encapsulada ICE, ¿no? A ver, quizás acá debería explicar un poco mejor. Lo que ustedes están viendo aquí es ICE, ¿no? ¿Por qué? Porque está como que al aire libre, digamos, ¿no? Pero también hay subestaciones tipo GIS, que son más compactas, ¿no? Por ejemplo, si esto de acá es como, digamos, a ver, un ejemplo, ¿ya? Si esto es como 10, una subestación GIS puede ser del tamaño de uno, digamos 2, ¿ya? 2, a lo mucho, ¿no? Entonces baja considerablemente del espacio en una subestación GIS, ¿no? Ahora, estas subestaciones GIS también pueden estar a la intemperie, así como lo ven acá, ¿ya? A la intemperie, como encapsuladas, ¿no? No, perdón, ¿cómo se llama? Este, con cobertores, como si fuese una sala eléctrica, ¿no? ¿Ya? Entonces son esos dos tipos, ¿ya? En el tipo GIS. De igual manera, este tipo de subestaciones reduce bastante el tema de la distancia, terreno, en todo equipo de patio, ¿no? Y en una subestación ICE sí se necesita bastante terreno, los equipos son más grandes y todo está así, ¿no? En una subestación GIS, el medio dieléctrico ya no viene a ser el aire, sino el gas SF6, ¿ya? Eh, Hoy por hoy las subestaciones GIS son bastante competitivas con las ICE. Casi a partir de ahora, todas las subestaciones que colocan, en su mayoría vienen a ser GIS. ¿Por qué? Porque te reduce bastante espacio. Otro beneficio es el tema del mantenimiento. Es muy, o sea, hay un dicho sobre las subestaciones GIS que es no se le hace mantenimiento, ¿no? En cambio, en una subestación así ICE, como ustedes están viendo, es bastante complicado porque tienes que hacer el mantenimiento a cada elemento acá del sistema, ¿no? Interruptor, seccionador, par, rayo, eh, transformador de tensión, transformador de corriente. En cambio, en una subestación GIS eh, es más compacto y prácticamente no se le hace mucho mantenimiento. Antes era bien costoso, ¿no? Ahora sí los precios son bastante competitivos, ¿no? Inclusive ya a nivel de 500 kilovoltios están colocando puras subestaciones GIS porque se ahorran un montón de terreno, trabajos, etcétera, es mejor, ¿no? Al final de la clase quizás les muestre ahí una imagen de cómo es una subestación GIS, para las que no conozcan. Pero acá en Lima hay varias. Por ejemplo, lo que hace Luz del Sur y Plus, obviamente estamos acá en la ciudad, en Lima, no hay el espacio, no sobra, es colocar exactamente eso, ¿no? Subestaciones allí, porque colocar esto dentro de la ciudad no es lo más ideal, ¿no? Ahora, ya hablando a nivel de línea de transmisión, eh, tenemos tres tipos, ¿no? Habrán escuchado, ¿no? Las líneas cortas, las líneas medias y las líneas largas, ¿no? Las cortas y medias, ya a nivel de eléctrico, a nivel para el tema de cálculo que ustedes han visto, es todo lo que es parámetros concentrados y a nivel de líneas largas, parámetros distribuidos, ¿no?
Pero nosotros para esta ponencia, más o menos vamos a decir de que si una línea se puede decir que es corta, si tiene 80 kilómetros, si es menor que 80 kilómetros, ¿no? Una media puede estar entre 80 a 200 kilómetros aproximadamente, más o menos. Ya, una línea larga ya es mayor a 200 kilómetros. ¿Y hay líneas mayor a 200 kilómetros? Sí, hay varias líneas aquí en el país mayor a 200 kilómetros. Son bastante extensas, ¿no? Inclusive cruzan dos regiones, ¿no? De la costa, la sierra, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, las líneas de transmisión, en realidad, por ejemplo, si nosotros tenemos una barra en un punto A hacia otra barra en un punto B, digamos que es su estación A hacia su estación B por, no sé, 200 kilómetros, ¿ya? Vamos a transmitir, bueno, por esta línea de transmisión, ¿no? A nivel de eléctrico, a nivel fasorial, de cálculo, nosotros siempre vamos a dibujar una línea así, ¿no? Pero realmente, ¿cómo es la línea? ¿No? Por eso traje estas imágenes, ¿no? Una línea es como ustedes están viendo, ¿no? Y en realidad acá vemos tres líneas, ¿no? Esto es línea uno, este es línea 2 y este es línea 3, ¿no? Acá, ¿cuántas vemos? Si bien cierto, vemos dos torres que van a lo largo, pero tenemos una línea acá, otra línea acá, otra línea acá, esta línea acá. Cuatro líneas. Ahorita les explico el tema. Tú sabes que las redes son trifásicas, ¿no? Vamos a tener acá el R, el S y el T, ¿no? Las fases, ¿no? De igual manera, ¿no? R, S, T. Todo simétrico, ¿no? Acá también, pero acá esta es una disposición horizontal, ¿no? Y esta imagen de acá es una disposición vertical, ¿no? Esta puede ser la R, esta puede ser la S y esta puede ser la T, ¿no? De igual manera, ¿no? R, S, T, ¿no? ¿Ya? Así. De la línea paralela es la misma, ¿no? Es la misma imagen, ¿no? Ahora, ¿cuál es el detalle acá, no? Que si bien es cierto, la línea, cuando yo era estudiante siempre tenía esa pregunta. Realmente nunca llega a tocar, pues, ¿no? El piso, ¿no? Nunca llega a tocar el piso. La línea es como que si estuviese en el aire flotando. Pero obviamente no puede flotar, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es posible, pues, ¿no? Entonces necesitas estructuras que soporten eso, ¿no? Ah, entonces generan estas estructuras. Por ejemplo, esta estructura acá le llaman, le conocen como caregato, ¿no? Un gatito, por ejemplo, acá es una, no, cabeza de gato, cabeza de gato, ¿ya? Y esa estructura va a soportar estos conductores. Pero, profe, usted me dijo de que la estructura o la línea realmente va como si estuviese en el aire, ¿no? Y eléctricamente sí, ¿no? Por eso que estos de acá, estos tres que ven acá, estos tres elementos que ven acá, estos tres elementos que ven acá y estos tres elementos que ven acá son aisladores, ¿no? ¿Cómo es eso? Viene a darse así, pues, ¿no? Lo que ustedes están viendo es algo así, ¿no? Ya. Esto, imagínense por tres, ¿no? La línea viene, a poner otro color, la línea viene por este lado, ¿ya? Y se va, ¿no? Fíjense, ¿no? Ahí está, ¿no? Se va, ¿no? Continúa, ¿no? Continúa por acá, ¿no? Y por esta parte acá, también, ¿no? Ahí está, ¿no? Y la línea continúa, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Esta es, digamos, la fase R. Así igual por tres, ¿no? Va a haber S y T, ¿no? Entonces, y este punto acá, internamente, ya va hacia este perfil y lo soporta toda la estructura, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto de acá vienen a ser los aisladores, ¿no? Son aisladores, ¿no? Tienen una resistencia eh, demasiado grande, ¿no? Infinita, se puede decir, ¿no? Entonces, hace que la corriente no vaya por acá, sino vaya por conductor, ¿no? El conductor tiene menor resistencia que estos dos aisladores, ¿no? Entonces, es por eso que la línea realmente viaja por acá, ¿no? Por acá y se va, ¿no? Igual, ¿no? Por acá
y se va, ¿no? Por acá y se va. Y así está por miles de torres, ¿no? Para llegar desde un punto A hacia un punto B, ¿no? Entonces, acá en esta imagen, ¿cuáles son los aisladores? Estos de acá, estos que estoy sombreando de color morado. Estos vienen a ser los aisladores, ¿no? Acá en la otra línea, igual manera, ¿no? ¿Qué se le llama a esta parte de acá? Esta parte es metálica, estas vienen a ser las ménsulas, ¿no? ¿Ya? Las ménsulas, ¿no? Y el resto de acá viene a ser el cuerpo piramidal de la torre. Que todo está hecho lleno de perfiles, ¿no? Son perfiles que están así unidos, ¿no? Parecen rompecabezas, ¿no? ¿Ya? A lo largo de toda la torre hay un cable de conector de puesta a tierra. Todas las torres tienen su puesta a tierra. Y por acá puede llevar también su cable de guarda, su cable para protección contra una descarga y también los famosos cables OPGW, que es cable de guarda y lleva una fibra óptica por dentro para el tema de comunicación de un extremo a otro, ¿no? ¿Ya? Ese es algo de telecomunicaciones, ¿no? Y así son las líneas de transmisión, así son las torres de transmisión. Entonces, esto acá puede estar por 200, 300, 400 kilómetros. De igual manera, esto de acá, ¿no? Fíjense, ¿no? Estas son torres, no sé si serán de 500, parecen de más, de un nivel de tensión mayor, ¿no? ¿Cuánta potencia por las tres líneas pasarán, pues, ¿no? Una línea de 500 actualmente, hoy en día, su capacidad nominal es de 1400 MVA, ¿no? Obviamente está 1400 MVA por cada terna, ¿no? Estamos hablando de 500 kilovoltios, ¿no? ¿Ya? Eh, por cada terna, acá tenemos 1, 2, 3, casi más de 4000 más de 4000 megavatios podría llevar, ¿no? Esto es en teoría, ¿no? Pero ya en la práctica con los, no sé, pues con los temas de estabilidad y todo eso, podría tranquilamente llevar más de 3000 megavatios, ¿no? Estas tres líneas. Obviamente va a tener pérdidas incalculables, ¿no? Inimaginables, ¿no? Vas a necesitar compensación también, bastante compensación reactiva, ¿no? Ya sea a la mitad de la línea, en un extremo o en el otro extremo, ¿no? Eso es fijo, ¿no? El versus que se le está haciendo hoy en día poco a poco es con la tecnología HVDC, ¿no? Transmisión de alta tensión en corriente continua, ¿no? Fácilmente estas tres líneas son reemplazables por una torre así nada más, ¿no? En DC, ¿no? Bipolo, ¿no? Conductor positivo y tu retorno, ¿no? Nada más. Simple, ¿no? Te ahorras servidumbre, te ahorras espacio, y te ahorras un montón de problemas en temas reactivos, en temas de reactivos, ¿no? El problema es que esto es muy, muy caro, ¿eh? Pero resulta bastante competitivo cuando la distancia de la línea que tú quieras construir supera los 600, 700 kilómetros, ¿no? Ahí sí es bastante competitivo esto, a partir de ahí, ¿no? Pero menor a esa distancia, siempre una tecnología AC, en High Voltage AC, va a ser mejor que esto acá, ¿no? Por tema, obviamente, tema de costos, ¿no? Eh, ya. Esto es hablando a nivel de línea de transmisión para que igual conozca un poco, ¿no? Porque a veces en la universidad la parte... Ahí, ¿sí? Ahí tengo una pregunta, creo. A veces en la universidad es un poquito, a veces no es tan gráfico, ¿no? Y, y es un poco complicado, ¿no? Creo que alguien tiene su micro activo. Ya. Ahora, los tipos de falla en una línea de transmisión. Eso sí, bueno, los que han llevado potencia 1, quizás sí conozcan, ¿no? Que viene a ser una falla eléctrica, ¿no? Una falla eléctrica viene a ser cualquier alteración en las variables, ¿no? En las variables que se tenga en una línea de transmisión, ¿no? Normalmente corriente, tensión, ¿no? Entonces, si esto se ve afectada, ha habido una falla eléctrica, ¿no? ¿Ya? Eh, por ejemplo, si tenemos una línea de transmisión que va de un punto de A hacia B y hay un arbolito que se ha acercado,
a la línea de transmisión, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar eh, va a ocasionar que las variables de corriente y de tensión varíen, ¿no? Por, por este objeto, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso se va a considerar como una falla eléctrica, ¿no? Ahora, cuando hay una falla eléctrica, ¿qué es lo general o lo básico que ustedes tienen que conocer? Cuando hay una falla eléctrica, la variable de la corriente va a incrementarse, ¿no? A niveles bastante altos, ¿no? ¿De qué va a depender? De la fuente que tú tengas en ambos lados, ¿no? ¿Ya? Si es una zona donde tienes bastante generación, la componente de cortocircuito va a ser bastante elevada, ¿no? Pero ¿qué pasa con la tensión? La tensión sucede lo contrario, ¿no? Cae, ¿no? Entonces, cuando hay una falla en un sistema, una pregunta básica, la corriente se incrementa y la tensión cae. Algunos dirán, profe, pero no necesariamente es así. Sí, no necesariamente es así, pero el 90% de los casos es así, ¿no? Ahora, entonces, ese 10% ¿cuándo es? Cuando hay fallas de alta impedancia, ¿no? Un árbol puede ser una falla de una muy alta impedancia, ¿no? Entonces, ¿eso qué ocasiona? Que la corriente no se incremente mucho, ¿no? Y a veces cuando uno ve una oscilografía, que lo vamos a ver en unos minutos, eh, hace que uno diga, ¿realmente ha habido una falla o no? Entonces, ¿de dónde te puedes ayudar? Si no es por corriente, es por tensión, ¿no? Siempre la tensión de la fase en falla va a caer, ¿no? Eso sí es fijo, ¿no? ¿Ya? Estamos hablando de un sistema trifásico, ¿ya? R, S, T. La falla puede ser en cualquiera de estas fases, ¿ya? Cualquiera de estas fases. El desequilibrio puede ocurrirse en cualquiera de estas fases. Ahora, hablando ya de desequilibrios, ¿qué tipo de fallas nosotros tenemos? Tenemos fallas simétricas y tenemos fallas asimétricas, ¿ya? Dentro de la falla simétrica solo hay una, que viene a ser la falla trifásica, ¿no? O sea, una falla entre estas tres fases, ¿no? ¿Se puede dar? Se puede dar, ¿no? Un arbolito y digamos que el sistema no sea así, ¿no? Sino vamos a dibujar ya el diagrama trifilar, ¿no? Está el arbolito y las líneas estén por acá, ¿no? Pasando, ¿no? Y el arbolito crezca tanto que pueda chocar inclusive las tres fases, ¿no? Hay un cortocircuito trifásico, ¿no? Ahí ese cortocircuito va a ser simétrico. Y hablando del tema asimétrico, viene a ser lo más peculiar, lo que mayormente se da, ¿no? Las fallas monofásicas a tierra, también las fallas bifásicas y las fallas bifásicas a tierra. Hay estos cuatro tipos de fallas, ¿no? Las simétricas y las asimétricas, ¿no? Entonces, eh, para el efecto a nivel de protección cuando uno quiere calcular ajustes, entonces, ¿en qué nosotros nos basamos? Nosotros nos basamos en ajustes para fallas trifásicas o entre fases se le dice, y para fallas monofásicas a tierra, ¿no? Entonces, analizamos para el tema de protecciones dos aspectos, ¿no? O dos ajustes, ¿no? Fallas a tierra y fallas entre fases, ¿no? ¿Ya? Esto acá no se toma en cuenta, ¿no? Pero que suceden fallas así, suceden fallas así. Y que el sistema de protección va a estar preparado para ese tipo de fallas, sí va a estar preparado para ese tipo de fallas, ¿no? Pero ya para el tema de cálculo de ajuste de protección, nosotros solo tomamos estos dos tipos, ¿no? Ahora, ¿qué significa tomar esos dos tipos? Que para yo calcular un ajuste de protección, lo que voy a hacer es, mediante simulaciones, realizar una falla monofásica a tierra y realizar una falla trifásica, ¿no? O entrefásica, ¿no? Con estas dos cosas vamos a poder, vamos a lograr que los relés de protección actúen, ¿no? Ante todo este tipo de fallas, ¿no? Entonces vamos a ver estos tipos de fallas. A ver. Entonces, acá por ejemplo tengo lo que es una falla monofásica y esto viene a ser una oscilografía, ¿ya? Entonces, yo les dije, ¿no?
Cuando hay una falla monofásica, la corriente se eleva, ¿no? Entonces, acá es importante, vamos a hacer un recorte, quizás no se van, los que no conozcan mucho, quizás se van a marear. Vamos a ver este acá, esta parte de acá, y vamos a trabajarlo en esta diapositiva de acá. Vamos a... Allá, perdón. Ya, entonces, acá tenemos dos momentos, ¿no? ¿Ya? Acá tenemos este momento de acá y el momento hacia adelante, ¿no? Entonces, aquí es prefalla o simplemente no ha habido ningún disturbio, ¿no? Las tres corrientes están en estado estable, estado estacionario, ¿no? No ha habido ningún problema, ¿no? ¿Ya? Aquí es donde sucede el inconveniente, ¿no? Hay una falla, ¿no? La corriente T comienza a deformarse y comienza a incrementarse, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Se mantiene, ¿no? Hasta que aquí se logra la apertura eléctrica, ¿no? ¿Ya? Aquí, ¿y con qué se logra la apertura eléctrica? Con la apertura del interruptor, ¿ya? Con la apertura del interruptor, ¿no? Entonces, acá lo que nosotros estamos viendo es una falla monofásica, ¿no? A simple vista vemos eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros nos cercioramos? No solo es con la corriente, también es con la tensión, ¿no? Y la tensión está acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Colocarlo, ya, ahí está, ya. Entonces, con el tema de la tensión, fíjense, ¿no? Sucede lo contrario, ¿no? De lo que está normal de lo que está normal por acá comienza ya a caer, ¿no? Entonces lo que les decía, ¿no? Cuando hay una falla normalmente va a haber ese comportamiento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la corriente, la tensión acá sigue así, ¿no? A este nivel, ¿no? Casi a cero, ¿no? Durante toda la falla. Eso significa de que la falla está cerca al extremo donde tú estás viendo la tensión y corriente, ¿ya? Mientras más alto esté la tensión, más lejos estará la falla. Es un indicador, es como un tip, ¿no? Acá vemos que un poco menos de la mitad, ¿no? Entonces, podríamos decir que la falla está alrededor de la mitad de la línea, ¿no? No está tan cerca, tampoco está tan lejos, ¿no? ¿Ya? Es un indicador, ¿no? Es un indicador, es un tip. Que ya uno con el tema de la experiencia va ganando estas cositas, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo nosotros detectamos es una falla monofásica? O sea, o de otra manera. De otra manera, nosotros, vamos a ver, ojalá, sí, sí puedo. Ya. La otra manera es con los fasores, ¿no? ¿Ya? Ustedes verán que tanto corriente como tensión son fasores, ¿no? Cada fase, ¿no? R, S, T, ¿no? R, S, T. Y en el momento de la falla, cuando hay una falla monofásica, los que han visto potencia 1, análisis de falla, y han calculado la corriente de falla, se darán cuenta de que cuando hay una falla monofásica hay predominancia de o están involucradas las corrientes de secuencia positiva, negativa y cero, ¿no? Entonces, esa es una de las formas también de ver si hay una falla monofásica o no, ¿no? ¿Qué pasaría si solo hubiese una de las componentes, la positiva, la negativa y la de cero,
serían casi nulas. ¿Qué tipo de falla sería, no? ¿O qué tipo de falla sería si la componente secuencia cero es casi nulo y la corriente secuencia positiva y la corriente secuencia negativa tienen casi la misma magnitud, están casi a 180 grados? ¿Qué tipo de falla sería, no? Entonces, no solo eh, visualmente con las corrientes, si una se incrementa, si la tensión cae, puedes detectar qué tipo de falla ha sido. También con los fasores tú te puedes ayudar, ¿no? Hay varios métodos, ¿no? Ahora, viendo, por ejemplo, ya el tema de la falla bifásica, ¿no? Vamos a hacer una falla bifásica. Aquí está. Esto acá, traten de ver como si no estuviese. Ahí lo estoy borrando, ahorita va a desaparecer. Ya está. Esto acá igual, es como si no estuviese. RST, RST. Verán que todas las oscilografías son las mismas, ¿no? ¿Ya? O sea, me refiero a que el modo de verlas es lo mismo, ¿no? Voy a poner el cursor acá. De este cursor hacia atrás es todo lo prefalla, ¿no? Fíjense, ¿no? RST son ondas sinusoidales casi perfectas, ¿no? Acá hay un cambio, ¿no? Aumenta algo, ¿no? Entonces ya podemos estar hablando de que ha habido una falla en esta fase. Pero también, fíjense, esta fase de acá cambia de sentido y tiene casi la, la misma magnitud que la otra fase y están casi siendo opuestas. Entonces acá estamos hablando de que hay dos fases en falla. La otra fase se comporta normal, ¿no? Trata de llevar su energía normal, ¿no? No se altera, ¿no? Y acá se produce ya la apertura eléctrica, ¿no? Vamos a ver el lado de la tensión. Por el lado de la tensión, fíjense, tengo R, S, tengo T. De igual manera, ¿no? Las ondas sinusoidales son perfectas justo hasta este punto de acá, ¿no? De ahí ya comienza el disturbio, ¿no? Fíjense esta fase de acá, ¿no? La que estoy sombreando, ¿no? Cae, ¿no? La R, que también presentaba un cambio en el sentido, también cae, ¿no? Pero la S trata ahí de mantenerse, ¿no? Hasta acá, ¿no? Que se abre, ¿no? Esta apertura eléctrica de acá, ¿no? Este es un tema ya de la interacción entre la inductancia, la inductancia capacitiva, no, perdón, entre la inductancia y la capacitancia de toda la línea que hay, ¿no? ¿No? Por eso que hay ese fenómeno. También un tema del TT, lo que está viendo ahí el campo de atención. Pero es una apertura eléctrica, hasta al final de cuentas se va a ir así. Ya. Entonces, podemos estar hablando ya de una falla entre dos fases, ¿no? Una falla bifásica, una falla bifásica activa. ¿Qué nos va a ayudar? Los vectores, ¿no? Cómo se comporta una falla bifásica a nivel fasorial, ¿no? Si se dan cuenta, miren, si bien es cierto, no están a 180 grados, pero la componente secuencia cero es nula. Entonces, esto es una falla entre fases, ¿no? ¿No? Y no significa que no haya, sí hay, miren, sí hay corriente de secuencia cero, solo que es de 1 amperio y estas corrientes de secuencia positiva y negativa, estamos hablando de 1.6 kiloamperios, 1.4 kiloamperios. La secuencia cero está por acá y está, ¿no? 2.3 amperios. Es casi nulo, ¿no? ¿Ya? Entonces, en una falla monofásica van a estar las tres componentes de secuencia, ¿no? Positiva, negativa, cero, ¿no? En una falla bifásica, mayormente la componente de secuencia positiva y negativa, ¿no? Casi igual magnitud, ¿no? Ahora vamos con una falla trifásica. Ah, ya. Ahora, fíjense.
Ahora, este visualizador de serigrafías tú lo puedes colocar el R, el S y el T en una sola gráfica, como también por separado. No importa, ¿no? La cuestión es de que tenga la misma escala nada más, si no te equivoques, ¿no? Fíjense. Más o menos tiene la misma escala. Si acá apareciese 10 o 20, ahí sí tendrías que ponerlas a la misma escala, ¿no? Entonces, a partir de acá, ya de este punto hacia atrás, el comportamiento de las fases es normal, ¿no? De este punto hacia adelante, fíjense, ¿no? La R, S y T se incrementan, ¿no? Las fases se incrementan, pero están incrementándose las tres, ¿no? Entonces acá hay un comportamiento de una falla trifásica, ¿no? En el lado de la tensión también, ¿no? Miren, las tres fases caen, ¿no? Caen, ¿no? Cae un poco, pero caen las tres fases, ¿no? Ninguna se trata ahí de mantener, ¿no? Entonces vamos a ver a nivel fasorial. Y si nosotros nos ponemos en el instante de la falla, vamos a poner un zoom, ahí, ¿no? Ya. Entonces, en el instante de la falla, como verán, fíjense, ¿no? En una falla trifásica, ya a nivel de cálculo, sí a mano, cuando hacían para calcular las corrientes de secuencia, las corrientes de falla, perdón, con las redes de secuencia, se dan cuenta que cuando hay una falla trifásica solo consideraban los componentes de secuencia positiva, ¿no? Y es realmente es así. Cuando hay una falla trifásica, solo habrá componentes de secuencia positiva. La negativa y la cero se desprecian, pero en este caso son bien bajitas, ¿no? 200 amperios, 240 amperios, a comparación de cuánto, de 1.4 kiloamperios. Entonces, tanto para la falla monofásica, bifásica y trifásica, ustedes pueden ayudarse visualizando las corrientes como también las componentes de secuencia, ¿no? Y esta parte acá sí es teoría, ¿no? Teoría de clases en la universidad y todo eso, ¿no? A ver, tengo creo que una pregunta. Guillermo comenta, ¿qué software es? Es el SIGRA. Sí, este es el software SIGRA. Cada fabricante de cada relé tiene su propio visualizador de oscilografías, ¿ya? Pero van a ver lo mismo, ¿no? O sea, por todos, ya sea Siemens, ¿sabe? Cualquier otra marca y todo eso, este, va a ser lo mismo, ¿no? La información es la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque cada relé lo que hace es eh, un estándar para que uno pueda ver la oscilografía, ¿no? Ese estándar se llama Comtrade, ¿ya? Ese estándar se llama, aquí lo voy a anotar, ese estándar se llama Comtrade, ¿ya? Es un estándar, es una norma IEEE, ¿ya? Entonces, lo que ustedes han visto es simplemente el estándar abierto en un programa que se llama SIGRA. Ese estándar puede abrirse en otro programa que se llama, eh, digamos, Accelerator, creo que es el otro. No recuerdo cuál es el otro programa Accelerator, pero hay varios, hay varios. ABB también tiene su propio y todo eso, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos en este estándar viene a ser corrientes, tensiones, señales digitales, ¿ya? Y lo que nosotros ahorita hemos visto es un visualizador, pero hay varios, no es el único, ¿ya? El SIGRA no es el único. Los medidores, inclusive, también tienen su propio visualizador y todo eso. Ya, sigamos. Ya, entonces nosotros ya hemos visto lo que viene a ser un tipo de falla monofásico, bifásico y trifásico, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos ahí ya en una línea de transmisión R, S, T, ¿no? ¿Ya? Por acá está un arbolito que haya crecido y todo eso, va a haber un contacto, ¿no? Es una falla monofásica. También quizás por acá hay un pajarito, ¿no? ¿Ya? Un pajarito ahí, ¿no?
y comienza a alzar el vuelo, puede ahí hacer un contacto entre fases, ¿ya? Y en el caso de una falla trifásica, acá puede haber un montón de basura, ¿no? Y comienzan a quemarlo. Todo ese humo va a abrazar los tres conductores, ¿no? O sea, va a elevarse ese humo, ¿no? Y va a hacer que el aislamiento se pierda entre las fases, ¿no? Y se genere una falla trifásica o entrefásica, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar justo ya casi al final, para que vean qué tipos de fallas son las más comunes, ¿no? Ya. Ahora, acá vamos a hablar un poco de cuando ocurren estas fallas, ¿qué pasa, no? ¿Se sigue quemando el arbolito? ¿La corriente sigue inyectándose? No. Lo ideal es que se despejen, ¿no? ¿Y cómo se van a despejar? Mediante las protecciones que tiene una línea, ¿no? En este caso, eh, una línea de transmisión tiene estas tres funciones principales de protección, ¿ya? Una función diferencial de línea, la función distancia y la función de sobrecorriente tierra. Son estas tres funciones. Ahora, ¿cuál es su código, digamos? La función diferencial de línea se le conoce como 87L, la función distancia 21, 21N y la función sobrecorriente tierra 67N, ¿no? Ese es su código ANSI, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a hablar cada una de ellas cómo funciona. Primero, la función diferencial de línea, la mejor protección, ¿ya? La protección más selectiva que hay. Esta función, ¿qué significa? Nosotros tenemos acá, por ejemplo, un extremo A que va hacia otro extremo B, ¿ya? Esta subestación, esta es una línea, ¿no? Una transmisión que va de A hacia B, ¿no? Esta línea, en cada subestación, esta es una subestación A, va a tener su interruptor. En cada subestación, en cada extremo va a tener su interruptor, pero no solo va a tener su interruptor, va a tener su transformador de corriente, ¿no? ¿Ya? Y acá, en cada extremo, vamos a tener un relé de protección, ¿no? En este caso, ese relé de protección va a ser un 87L. Ahora, este diferencial de línea para la función 87L, la única variable que él toma viene a ser la variable de corriente, nada más, ¿no? Entonces, eso quiere decir que de transformador de corriente va a alimentar hacia el relé de protección. El resultado de este análisis va a ser un disparo hacia el interruptor, dependiendo, ¿no? Si lo amerita o no lo amerita, ¿no? De igual manera, en el extremo B, va a enviar información de la línea a través del transformador de corriente hacia el relé y su acción va a ser un disparo hacia el interruptor, ¿no? Ya. Ahora, ¿cómo funciona esta función diferencial de línea? La función diferencial de línea no es nada más y nada menos que una sumatoria de corriente, ¿ya? De el extremo uno, digamos, hasta el, no sé, toda la sumatoria de corrientes que puedan haber, ¿ya? Pero esta es una sumatoria de corrientes fasorial, no es una sumatoria de corrientes de magnitudes, ¿ya? Entonces, ahora usted me dirá, pero profe, o sea, usted me dice que esta función diferencial de línea va a estar en cada extremo. Sí, ya, pero ahí sí no le creo. ¿Por qué? Porque si usted dice la sumatoria de corrientes, acá yo solo tengo la sumatoria de corrientes de mi extremo A y mi línea tiene dos extremos, A y B. ¿Cómo yo obtengo la corriente del otro lado? Entonces sería imposible, ¿no? Ya, entonces para eso hay otro compañero que nos ayuda, que viene a ser el medio, ¿no? Entonces, de un extremo a otro, no solo se transmite energía eléctrica, también colocan cables, como ya les dije, hay un cable que se llama el OPGW, ¿ya?
que lleva señal de datos y también protege a la torre, un cable de guarda, ¿no? Entonces, mediante ese cablecito, y ese cablecito siempre está, se puede decir, tensionado, ¿no? ¿Ya? Se lleva datos, ¿no? Entonces es un cable de fibra óptica, ¿ya? Entonces, a través de la fibra óptica, nosotros vamos a tener información de la subestación B. Acá va a llegar esa información. Pero también nosotros vamos a enviar información de A y aquí B también lo va a recibir, ¿ya? Entonces, la corriente del extremo B por comunicación va a llegar a este relé. Y la corriente del extremo A por comunicación también va a llegar a este relé, ¿no? Entonces, en cada instante él va a estar sumando, ¿no? Haciendo la suma de las corrientes A y también la suma de las corrientes B, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá viene el chiste de la función diferencial. Y esto es lo que sí tienen que aprender. Nosotros hemos visto que las señales de corriente son ondas sinusoidales, ¿no? Ya. Entonces, digamos que este verdecito es el extremo A y el de color negrito va a ser el extremo B, ¿ya? Entonces, para este relé, estamos viendo acá en este relé, yo tengo la corriente en extremo A y tengo la corriente en extremo B. Cuando no hay una falla, ¿cómo será el comportamiento? El comportamiento es como ustedes están viendo, ambas a contrafase. ¿Por qué? Porque si tú sumas esto más esto factorialmente, ¿cuánto te da? Cero. ¿Y qué dice la función diferencial de línea? Que cuando la sumatoria de corriente sea cero, es porque no hay falla, ¿no? Y cuando la sumatoria de corriente sea diferente de cero, sí hay falla. Entonces, ¿cómo será el comportamiento de la corriente en un caso de falla? En un caso de falla no van a estar a contrafase, sino van a estar en fase, ¿no? Pero con diferente magnitud. Entonces tú sumas este punto, más sumas este punto, va a ser una corriente diferencial grande, ¿no? Ahora, ¿por qué depende, por qué no van a estar al mismo nivel de magnitud? Porque el nivel del cortocircuito depende de la fuente que tú tengas hacia atrás, ¿no? Diferentes fuentes, ¿no? Que hay un Thevenin distinto que este Thevenin de acá, ¿no? No va a ser igual, no necesariamente es igual cuando ocurre una falla, ¿ya? Entonces, esa es la función diferencial de línea, ¿no? Sumatoria de corrientes de un extremo con otro, la diferencia de estas te tiene que dar cero para condiciones que no hay falla, ¿no? Y cuando sea diferente de cero, ahí sí significa que va a haber una falla en la línea de transmisión, ¿no? ¿Ya? Esa es la protección diferencial. Es la protección más simple, más elemental. Depende bastante del tema de la, de la comunicación, ¿sí? Pero es bastante fiable, ¿no? Ahora vamos a hablar de la función distancia. Acá ya en la función distancia, 21, 21n, y hay dos variables que se monitorean. No solo se monitorea la corriente, sino también la tensión. ¿Por qué? Porque la función distancia, ustedes sabrán, es una función que no evalúa ni la corriente ni la tensión, sino evalúa la impedancia, ¿no? Entonces, el tema de la impedancia, aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque si antes tú solo evaluabas la corriente, ahora le has puesto otra variable que viene a ser la tensión. Entonces, el porcentaje de error de esta función va a aumentar porque ya hay dos variables que tú vas a crear, ¿no? Es por eso que dicen que el 87L es mejor que el 21, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene menos errores, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la función distancia, y es algo diferente. Lo que la función distancia va a ver es la impedancia de un extremo con otro, ¿no? Y ya no es una protección selectiva, es una protección que coordina con otras líneas adyacentes.
Acá también puede haber un transformador. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, acá no necesariamente voy a tener mi transformador de corriente. También ahora voy a tener mi transformador de tensión, porque necesito corriente y tensión para mi relé. El relé va a estar acá y le vas a enviar información de corriente como tensión, ¿no? Él va a calcular esa impedancia y va a ver, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Esa impedancia, ¿cómo tiene que ser? Si yo dije que para la función diferencial, cuando la sumatoria de corriente sea cero, es porque no hay falla, y si es diferente a cero, porque hay falla, y va a actuar, ¿cómo es en el tema de la evaluación de la impedancia? Acá, para la evaluación de la impedancia, vamos a colocar la línea en un diagrama RX. ¿Por qué? Porque la línea de transmisión, la impedancia de la línea de transmisión es R más JX, ¿ya? El X es mucho, mucho mayor que el R. Una línea de transmisión es netamente X, ¿no? Es casi de 10 a 1. Y si es casi de 10 a 1, si esto es como 10, esto es como 1, el fasor, ¿ya? O el vector de una línea de transmisión en un plano RX va a tener esta característica. ¿Sí, no? No va a ser así, no va a ser así, sino que va a tener más o menos esta característica. ¿Por qué? Porque es casi todo netamente X, a diferencia de R, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando todo esté ok, no haya una falla, este valor de impedancia va a ser muy, muy, muy grande. Tan grande que en este diagrama va a estar por acá, ¿no? Por acá, ¿no? En todo momento el relé va a calcular, va a estar por acá, ¿no? ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando ocurre una falla? Digamos acá, una falla en esta línea. Esto de acá va a acercarse a esta zona, ¿no? Y va a desconectar, ¿no? Por eso que ahí vienen las zonas de protección de la función distancia, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, hasta zona 5 ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces vienen todas las zonas de protección. ¿Por qué? Porque este relé de acá no te va a proteger toda tu línea. En primer lugar, va a tener una zona 1. Esa zona 1 va a proteger más o menos al 80% de la línea. Pero, profe, ¿por qué? Si en la función diferencial sí protegía todo. Porque eso les dije que la función diferencial es la protección más selectiva porque agarra corrientes de cada extremo, ¿no? Hace una comparación. En este caso no, la función distancia no hace eso. La función distancia solo calcula la impedancia en su extremo, ¿ya? Y coordina los tiempos de actuación de protección con el relé que está en este extremo, con el relé que está también en este extremo, con el relé que está en este extremo, ¿ya? Es una protección coordinable la función distancia. Y a través de estas zonas, por ejemplo, la zona 2 se trata de que cubra cualquier falla en esta barra, es más grande, ¿no? Y también una parte, un 20% de la línea adyacente, ¿no? Ustedes saben que la impedancia de un transformador es mucho, mucho, mucho mayor que la impedancia de una línea, ¿no? Entonces, por eso que yo lo pongo acá, ¿no? La impedancia adyacente a cada una línea. La zona 3 podrá ser un poco más acá, ¿ya? La zona 4 a veces viene a ser una zona de reversa para cubrir fallas acá. La diferencia es los tiempos, ¿no? Tiempo de zona 1, 0 milisegundos. Tiempo de zona 2, 400 milisegundos. Tiempo de zona 3, 800 milisegundos. Tiempo de zona 4, 1 o a 2 segundos. Por eso que es coordinable. O sea, este relé de acá coordina con este de acá, coordina con este de acá, coordina con este de acá. Es una protección un poco inclusiva. Esto sí es más complejo, ¿no? Tiene más cositas para, para ver, o sea, para discutir, para meterse ahí a investigar, ¿no? Pero el punto es que entiendan de que cuando no hay una falla, los fasores van a botar una impedancia muy elevada, ¿no? Y cuando hay una falla, esto va
ingresar ¿a dónde? A las zonas de protección que uno va a configurar y todo eso, ¿no? ¿Ya? Ahora, la función de sobrecorriente de tierra. ¿Qué viene a ser la función de sobrecorriente de tierra? Es una función de sobrecorriente nada más. Solo que para este caso, y también así como la función diferencial, ¿ya? El 67N lo único que va a monitorear es función de la corriente, nada más. Volvemos solo a la corriente, ¿ya? Entonces, por eso que es bien selectivo, ¿no? Y también va a tener, va a necesitar un medio de teleprotección, ya sea fibra óptica u onda portadora, ¿no? La onda portadora es cuando las señales de comunicación viajan a través del mismo conductor de la línea. Ah, ¿cómo es eso, profe? O sea, así. Así como tú envías corriente a, ¿cuánto es la frecuencia? 60 Hz, ¿no? Tú envías una señal eléctrica a esta frecuencia, ya pues, la onda portadora simplemente es llevar ya no señales eléctricas, sino señales de telecomunicaciones, pero no esta frecuencia, sino una frecuencia de los kilohertz o megahertz, una frecuencia muy alta, ¿no? Que vaya en una frecuencia muy distinta a la señal eléctrica para que no haya interferencia, ¿ya? Pero es una señal de datos, no es una señal eléctrica. Así también puede viajar las señales de voz y datos, ¿no? A través del propio conductor. Ya. Entonces, acá yo voy a tener mi transformador corriente, acá también en el otro extremo de una línea. Es una línea. Entonces, el relé va a estar acá, ¿no? El relé va a estar acá. Este va a recibir sus señales de corriente, ya. La función sobre corriente de tierra es una función sobre corriente normal. Lo único diferente es que ve dirección. Él solo va a actuar si ve una falla hacia adelante y viceversa. Él solo va a actuar si la falla lo está viendo hacia adelante. Entonces, profe, pero ¿cómo es posible que tú veas la dirección de una falla solo con la señal de corriente? También se va a apoyar de la señal de tensión, pero esa señal de tensión no va a formar parte de los cálculos de la función de sobrecorriente. Simplemente es para ver la dirección nada más, ¿ya? Entonces, con esa tensión tú vas a saber si la falla está hacia adelante o si la falla está hacia atrás. Si la falla está hacia atrás, los relés no van a actuar. Pero si la falla está en la línea, sí van a actuar. Y cada uno se va a comunicar entre uno y otro a través de estos medios, ¿no? Ya sea fibra óptica o por el propio conductor. La función 67N es una función de sobrecorriente, que igual tiene tres cosas que se le ajustan. La corriente de arranque o el pick-up, ¿ya? El dial y el tipo de curva. Nada más son estas tres cositas que se le ajustan. En la función distancia, en la función diferencial hay más ajustes, mucho más. Pero en la función sobre corriente de tierra solo son estos tres tipos, ¿no? ¿Ya? Nivel de umbral de corriente, qué dial y el tipo de curva. Nada más, ¿ya? El tipo de curva puede ser IEC o IEEE y acá hay varios tipos dentro de ellos. Pero es simple, ¿no? Entonces, si hay una falla, supera el umbral de arranque, este señor va a enviar. ¿Qué va a enviar? Hacia el otro extremo, se llama así transmisión, va a enviar a este relé, le va a decir, oye, yo he arrancado, he visto que hay un valor de corriente inusual, ¿no? Y por eso te estoy comunicando a ti. ¿Cómo lo has visto tú? Él va a decir, oye, yo también acá tengo ajustado el mismo valor de corriente, obviamente, el mismo dial y el mismo tipo de curva, ¿ya? Y él va a decir, yo también he visto eso. Entonces, él ha enviado, entonces lo que él ha hecho es recepcionar, ¿ya? Ahora, él también, ahora que ha verificado, va a enviar hacia el otro extremo. Va a haber acá otro TX y un RX.
Entonces, ¿qué viene a ser ese 67N en línea de transmisión? Viene a ser un 67N CD, función de sobrecorriente con comparación direccional. Esa es la función que tiene una línea de transmisión a nivel de sobrecorriente, ¿ya? Entonces, cuando en cada extremo veas un TX, veas un RX, y también se le ajusta un tiempo, que esos dos se sostengan por un tiempo, estamos hablando 100 milisegundos, 200 milisegundos, ¿ya? Este señor va a mandar disparo a su interruptor y este señor de acá va a mandar disparo a su interruptor. Y así de simple es la función de sobrecorriente de tierra en línea de transmisión, que normalmente se le llama 67NC. No sé si hasta acá quizás es un poquito denso, no sé. ¿Tienen algunas preguntas? Cualquier tipo de preguntas, háganlas. No hay, Entonces, entiendo que la mayoría son estudiantes. Pueden hacer cualquier tipo de preguntas. No, no hay, no hay roche por ello. Ya. Bueno, ahora, ya viendo ya la última parte de la charla de hoy, o sea, ya hemos hablado ya los tipos de falla, hemos visto si hay una falla, cómo se protege, qué funciones principales tiene una línea de transmisión. Es importante ya para ver el diagnóstico de la línea de transmisión, conocer realmente eh, qué es, cómo, ah, qué líneas de transmisión tenemos nosotros, ¿no? Acá en el sistema eléctrico interconectado nacional, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poquito de recordaris. Eh, Nosotros tenemos en el país corredores en 500 kilovoltios, en primer lugar, ¿no? No, pero antes de eso, perdón, nosotros tenemos casi tres regiones, ¿no? O sea, tenemos mucho más, pero se dividen básicamente en tres, ¿no? La costa, la sierra y la selva. Ahora, yo les hago una pregunta. Si tú construyes una línea de transmisión de aquí hacia acá, en cada tramo de toda esta línea, que es larga, el comportamiento de la propia naturaleza hacia la línea de transmisión será la misma o no? No, pues va a haber, ahí tengo una pregunta, va a haber una diferencia, ¿ya? Va a haber una diferencia. Y ese es el detalle y eso es lo difícil aquí en Perú, que tiene tantas zonas que, o sea, agrestes y todo eso, que las fallas que ocurren son realmente increíbles. Bueno, pensé que había una pregunta, ya, no importa. Ya. Entonces, a ver, ya. Entonces, nosotros acá, por eso es importante ver que toda esta zona de la costa, miren, toda esta zona acá de la costa, ¿cuál es el efecto o la consecuencia de construir líneas de transmisión en esta zona? Todo lo que está ligado a la costa. ¿Qué tenemos pegado a la costa? El mar. ¿Y qué trae el mar? Trae toda este, esa brisa marina, pues, ¿no? Hacia toda la costa, ¿no? Ya, y ahora, si yo tengo líneas acá, líneas, un montón de líneas, va a estar afectada por toda esa propia brisa del mar, ¿no? Entonces lo que tenemos nosotros es el fenómeno de la corrosión. Entonces todas las líneas que estén pegadas a la costa van a sufrir ese fenómeno, ¿no? ¿Ah? Ese fenómeno. Que esta corrosión, si tú sumas a esta corrosión lo que viene a ser la polución, ahora acá todo es desierto, es arena, y cuando a veces hay esas lluvias y todas esas lluvias pequeñas, hacen que se contamine bastante toda la línea de transmisión, ¿no?
y con el tema de la humedad y todo eso, se corroe, pues, ¿no? Entonces, corrosión, polución es un efecto muy, 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 muy fuerte y grave hacia la línea de transmisión. Y ocurren, ya van a ver que una gran cantidad de fallas por este tipo, ¿no? ¿Ya? La otra parte que tenemos es la parte de la sierra. ¿Y qué pasa si tú construyes líneas aquí en la parte de la sierra? ¿A qué estás tú, cuál es la consecuencia principal? La consecuencia principal viene a ser que tú estás sometido a descargas atmosféricas porque son líneas que están muy, muy altas, ¿ya? Construidas a un nivel a una altura, ¿sí? Demasiado alta. Sobrepasan los 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, siempre vas a estar sometido ante este fenómeno, ¿no? Ahora, si tú construyes partes en la selva, ojo que en la selva si bien es cierto, es el territorio más grande, pero es el que tiene menos población y todo eso, eh, también es el menos construido, porque en la selva solo tenemos esta parte de acá, Iquitos, Pucallpa, y por acá está Madre de Dios, nada más. ¿Ya? Bueno, y por acá está Yurimaguas o Tarapoto, la parte de acá. ¿Ya? Entonces, todas las líneas, no hay una línea que va de acá a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, ¿no? Las líneas están mayormente en la selva por esta zona de acá, ¿ya? Por esta zona de acá, ¿ya? Entonces, pero igual, ¿no? Sí, viene a ser parte de la selva, ¿no? ¿A qué están sometidas ellas, ¿no? ¿O cuál es la consecuencia de construir líneas en esta zona? En la selva lo que estamos hablando también es de descargas atmosféricas, eso lo sabrán. Ustedes cuando han ido a Pucallpa, a o sea, Madre de Dios, a Loreto, o a la selva misma, hay bastantes lluvias, descargas y todo eso, ¿no? Pero también hay otro factor acá, que viene a ser el crecimiento de vegetación. Como acá llueve, pucha, pero de una manera increíble, tú puedes tener un arbolito así de esta altura, ¿ya? Por acá pasa tu línea, RCT, se está acercando con el viento y todo eso, entonces lo que tienes que hacer es que cortar, ¿no? Podar, ¿no? Ya. Entonces desaparece todo esto y está libre, ¿no? Lo has podado y ahí está, hasta ahí está tu arbolito, ¿no? Pasan 10 meses, este arbolito crece y vuelve. Entonces, a eso tú estás sometido, ¿no? Es una de las consecuencias cuando tú construyes líneas de transmisión en la selva, ¿no? Ese es un modo de falla, ¿no? La vegetación crece demasiado rápido, a una velocidad muy, muy, muy distinta y muy elevada en comparación a la costa y a la sierra, ¿no? Que es casi árido, ¿no? ¿Ya? Entonces, con este, o sea, con este diagnóstico que yo les estoy dando de cómo es el comportamiento de las líneas de transmisión a lo largo de la costa, sierra y selva, uno ya puede imaginarse qué tipo de falla uno va a esperar en esas líneas, ¿no? Obviamente hay tipos de falla que son muy distintos a los que, o sea, ocurren y que son muy distintos a lo que yo voy a decir, pero estamos hablando de un 80%, un 90%, estamos generalizando los tipos de falla en cada región que pueda haber, ¿no? Estamos hablando de región, no estamos hablando ya de nivel de tensión, ¿no? De nivel de tensión vamos a hablar ahorita con las estadísticas. Solo para recordar ahora, la última parte de acá es que nosotros tenemos dos barras, ¿no? Referenciales en 500 kilovoltios acá en Lima, ¿no? Que viene a ser Chilca y que viene a ser Caraballo, ¿ya? De Chilca sale un corredor costero en 500 kilovoltios hacia Poroma, ¿no? De Chilca, entre Chilca y Caraballo, igual hay una subestación que se llama Carapongo, que también está en 500. Hay una línea que se va hacia el centro, ¿no? Del país, ¿no? Hacia una subestación que también está en 500 que se llama Campas. De Campas baja a dónde? Hacia la zona de Mantaro, 500 kilovoltios también. De acá hay una línea que se une hacia esta zona de Poroma. De aquí
hay una línea que se va hacia esta zona de Arequipa, de Arabamba. De aquí hay una línea que se va hacia esta barra de Montalvo. Y acá hay otro corredor que va por la costa, paralelo a ese corredor de la sierra, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿no? Hacia el sur tenemos un corredor en 500 doble, se podría decir, ¿no? Paralelo, ¿no? Sierra y costa, ¿no? En el nivel de 220 vamos a graficar con este color. De acá, de Mantaro, también salen 220 hacia esta subestación de acá. Pero hay una subestación intermedia que se llama Cotarus. Esto es a nivel de 220 kilovoltios. Entonces el sur tiene eso, ¿no? El sur tiene un corredor doble en 220, acá son dos líneas, ¿ya? Y tiene un corredor en la sierra en 500 y un corredor costero en 500. Así está el sur, ¿no? Las líneas, estamos hablando de líneas principales, ¿ya? Ahora, el norte. ¿El norte qué tiene? El norte no tiene mucho. De Caraballo va hacia Chimbote, Chimbote va hacia Trujillo, de Trujillo va hacia La Niña y ahora de La Niña llega hasta Piura, Miguel Grau. Entonces tenemos un corredor costero, esto está bien pegado a la costa, le he dibujado un poquito en la sierra, vamos a hacerlo así, ya, ahí está, más pegado, ya, listo. Pero en 220 tiene un corredor doble, paralelo, ¿no? De igual manera, ¿no? Que va por la costa, todos van por la costa, ¿ya? Todo va por la costa. Y de acá también, pues, ¿no? A Talara y de acá va hacia Tumbes. Así se compone, ¿no? Entonces, este es como que el corredor central, no se puede decir, lo principal, ¿no? Acá en la sierra también hay otro corredor doble en 220. Y acá cierran por esta zona de acá, creo. Y en la selva hay un corredor en 138. Ah, pues no te acuerdo. Un corredor más débil, ¿no? En 138, ¿no? Por acá. Pues más o menos esas son las líneas principales, ¿no? Por acá hay un corredor 220 a 138 y segundo, ¿no? Eh, en el norte un corredor en 500, en el sur hay un corredor, dos ternas en 500 paralelas, que también en el sur van con dos ternas en 220, y en el norte hay una doble terna en la sierra y una doble terna en la costa, ¿no? ¿Ya? Pero este igual está más, como que, más atrapado con más demanda por acá, muy diferente, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros ya podemos ver el tema de las estadísticas de la línea de transmisión, ¿no? He hecho estos cuadros igual comparativos desde el 2022 hasta el 2024, ¿ya? Los últimos 3 años, pero tienen casi el mismo matiz, ¿no? Por ejemplo, en 500 kilovoltios, ¿cuál es el principal tipo de causa? Aunque suene increíble, a nivel de 500, en el 2022 tenemos fenómenos ambientales o fenómenos naturales. Esto acá netamente está asociado a descargas atmosféricas. Ahora ustedes dirán, oye, pero en 500 kilovoltios, con ese nivel de aislamiento, ¿le puede caer un rayo? Bueno, se ha demostrado que sí, ¿no? Y es un tema de diseño de todo el tema de la transmisión y todo eso, ¿no? ¿Ya? Ahora, esto también a qué se asocia. No solo se asocia a descargas atmosféricas que puedan caerle a la línea, ¿no? ¿Sí? También hay otra parte, miren, el 40% que dice falla de equipos. Pero este falla de equipos, acá Circo está un poquito, debería disgregar esta parte acá, porque lo que yo he revisado, esto acá netamente es contaminación. Ahora, ¿por qué se da la contaminación? Es por esto, ¿no? Que todo el corredor de la costa en 500, perdón, todo el corredor de 500 está en la costa, ¿no? Solo hay un corredor paralelo en la sierra, ¿no? Y toda esta línea siempre va a estar afectada por la corrosión, ¿no? Y hacer mantenimiento a todas estas líneas por polución y todo eso es bastante caro, ¿no?
Entonces, fíjense, ¿no? Descargas y contaminación. Casi más del 90% es el tipo de fallas en líneas de 500, ¿no? Contaminación, las líneas de 500 que están en la costa, y descargas, las líneas de 500 que van hacia la sierra, ¿no? A nivel de 220 sí es normal, ¿no? Que hayan bastantes descargas porque hay un montón en línea de 220 en toda la sierra, ¿no? Descargas atmosféricas sí va a ser lo principal. Y igual, ¿no? Fíjense, ¿no? El 31% falla de equipos, que es asociado netamente a todo lo que es contaminación, humedad, polución, todo eso. Acá ya aparece fallas cuya causa no han sido identificadas. Y sí, porque a veces cuando ocurren descargas, cuando uno va al punto de falla no necesariamente va a encontrarlo, ¿no? Sí, es un poco complicado encontrar indicios de falla por descargas atmosféricas. ¿Cuál es el indicio? Que ha habido una pequeña sulfatación por el arco eléctrico ahí no, ¿cómo se llama? Este, Se ha dañado un poco componentes de la torre, del aislador, por el tema del arco eléctrico, ¿no? El arco eléctrico se da a altas temperaturas y funde, ¿no? Funde el material, ¿no? Ya. Pero igual, tenemos, mira, 52%, 31%, en 220 también asociado a descargas y asociado a contaminación. Ya para el nivel C38 es un poquito más complicado porque hay bastantes líneas en 138 que están asociadas a las distribuidoras. Y las distribuidoras, su negocio no necesariamente es ver e identificar qué tipo de fallas, ¿no? Ellos solamente quieren recuperar el servicio rápido por sus indicadores SAFE y SAFE que ellos están más ligados a los INERMIN, tienen más, como que más control por el tema de la interrupción de suministro, ¿no? Entonces no se gastan tanto en buscar cuál ha sido el motivo de la causa de la falla, ¿no? Por eso que hay esta parte acá, ¿no? ¿Sí? Acá se diferencia, ¿no? La transmisión de la distribución, ¿no? Aparece este gran porcentaje, ¿no? Que no se sabe qué ha sido, ¿no? Fíjense, otras causas también lo colocan, ¿no? Hay casi ya la cuarta parte, o más de la cuarta parte, realmente no se identifican. ¿Por qué? Porque la N138 están mayormente asociadas a distribuidoras. En el 2023, fíjense, el mismo comportamiento, ¿no? En 500, contaminación y descargas, ¿no? Si bien es cierto, acá ha bajado un poco, estamos hablando de casi el 80%, en el año pasado, el 22 era casi el 90%, pero está por ahí, ¿no? Más del 80%. Lo que ha aparecido es causas que no han sido identificadas. Ahora, acá en línea de 500 también, si ocurre una descarga es bien difícil identificar. La línea de 500 son torres tremendas, o sea, son torres muy grandes, muy altas. Es necesaria una inspección con dron o algo así, ¿no? Porque es bien complicado llegar a subirlas, ¿no? Entonces, este porcentaje se debe haber aumentado quizás por eso. Esto acá sí es importante, ¿no? Esto sí es algo raro, ¿no? Por falla humana, ¿no? Un 6%, ¿no? Ahora, ¿dónde entra el tema de la falla humana? No vayan a pensar de que, no sé, pues un humano se acercaba a una línea, no un ser humano, ¿no? No. Lo que pasa es que en las subestaciones asociadas, o sea, la línea de transmisión siempre va a tener dos subestaciones asociadas, ¿no? Cada subestación puede modernizarse, los sistemas de protección, control y todo eso, ¿no? Entonces, cada vez que hacen esos cambios, a nivel de relé de protección, como tocan equipamiento, tableros de protección, siempre hay riesgo de que hayan desconexiones indeseadas, ¿no? Entonces, este indicador de falla humana es asociado a eso, ¿no? Por proyectos, intervenciones en los tableros y todo eso. Hay un 7% que ya les dije por qué no se ha identificado, porque es bien complicado también. O sea, si bien es cierto, las distribuidoras no van, quizás porque no es un negocio y todo eso, nosotros, o sea, perdón, todos los que están ligados a la de transmisión sí pueden ir, pero también identificar la causa no es tan fácil, ¿no? Por eso también ha crecido esto acá, otras causas. En el nivel de 220 siempre va a estar asociado todo a lo que es descargas. Fíjense, hay un alto porcentaje en otras causas. Las fallas de equipo son asociadas a contaminación, ¿ya? Y también fallas cuya causa no han sido identificadas, hay un 6%. Todos estos indicadores son indicadores del COES, ¿ya? Por eso digo.
cuadro comparativo, estadística de fallas del COE, ¿no? Son estadísticas del COE. Y 138 se mantiene, ¿no? Las fallas cuya causa no han sido identificadas y otras causas, fíjense, ¿no? Y hay un 43%, ¿no? Casi la mitad no ha sido identificado, ¿no? Y la otra mitad lo están asociando a descarga. 11% falla de equipos, ¿no? Y este ya del 2024, un 48% asociado a equipos que vienen a ser contaminación. Ya les dije 500 porque está bien pegado a la línea de costa, lo que es corrosión, contaminación y todo eso, ¿no? Polución, ¿no? Fenómenos naturales, descargas 22, ¿no? Esto está sumando más o menos 70%, ¿no? Entonces, ya sea descargas o contaminación, casi todo eso es el porcentaje de fallas en línea de 500, ¿no? Que tenemos al menos acá en el país, ¿no? Hay un 21% que, miren, no se ha identificado, ¿no? Ha crecido este sector acá, ¿no? En 220 se mantiene, ¿no? Casi todo es, las dos terceras partes es descargas, hay un 10% que es otras causas, igual causas que no se han identificado, ¿ya? Y a nivel de 138 igual, 41%, fíjense, ¿no? Acá sí ha sido más que todo por descargas y también se mantienen los porcentajes cuya causa no han sido identificadas, ¿no? Falla de equipos también puede haber esta contaminación, ¿no? Entonces, como vemos, todo o es descargas o es contaminación, ¿ya? Y básicamente esos son los tipos de fallas que tenemos nosotros acá en la línea de transmisión, ¿no? Uno puede más o menos ver, identificar que ha sido por tal, pero ya comprobar, tener la certeza de que ha sido por eso solo se va a dar con inspección de campo, ¿ya? Y también si es que se ha hecho una correcta inspección, ¿no? A veces, como le digo, si son estructuras de 500 kilovoltios es muy complicado, ¿no? Bueno, esa sería la charla que les traje para el día de hoy y si tienen igual algunas consultas, háganlas, si no, igual yo encantado o sea, de brindarles al menos un poco de conocimiento, de despertarles un poco el tema de la curiosidad por el tema de transmisión. El tema de transmisión es un negocio bastante amplio, bastante retador, bastante abstracto también a veces, ¿no? Con el tema de las protecciones, hay temas de mantenimiento, hay temas de gestión del mantenimiento, hay temas operativos, es bien completo y bien complejo, la verdad, ¿ya? Espero haberles despertado ese interés por este rubro y también, bueno, yo trabajo en lo que es Red de Energía del Perú, que es casi un monopolio en el sector de transmisión acá en el país. Y bueno, espero a alguno de ustedes verlos por ahí, ¿no? Cristian dice, en algunos registros de actuación por función distancia no se puede ver las zonas de falla y solo salen los lazos de impedancia. ¿Hay manera de añadir al SIGRA las zonas de falla? Sí, lo que pasa es que ahí está un tema ya de cuando uno exporta la oscilografía del relé hacia tu carpeta, digamos, ¿no? Pero si tú desde el relé lo abres, sí vas a ver todas las zonas y los lazos de impedancia. Pero cuando tú quieras grabar eso, a veces se graba bien, a veces no se graba bien. Pero si quieres identificar ahí las zonas de impedancia, si tú ves la oscilografía dentro del programa, ya sea Ciprotec 4, Ciprotec 5, si estamos hablando de Siemens, sí se va a poder ver todas las zonas. Pero cuando le exportan, a veces ahí está el problema. Yo recomendaría verlo ahí con el programa mismo. Bueno, estimados, ha sido un gusto y cualquier consulta, ahí tienen mis redes sociales, LinkedIn,
bueno, consulten ahí a Ciesa, me pueden dar mis datos, no tengo ningún problema en contestar sus preguntas y sus dudas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.